Primer contacto y conceptos erróneos. La vasta extensión del espacio siempre había guardado secretos, pero ninguno tan sorprendente como el que el Imperio Saron encontró en el año 2557. La almirante Cera, sus escamas iridiscentes brillando bajo las duras luces del puente, miró la pantalla holográfica con sus 4 ojos. El pequeño planeta azul, que giraba lentamente ante ella, parecía normal, pero las lecturas eran inconfundibles. «Vida, vida inteligente, confirmar resultados del escaneo Sex Era», ordenó su voz, una mezcla de clics y retumbos de baja frecuencia. Su segundo al mando, subcomandante Vexor, presionó una serie de comandos en la interfaz neuronal de la nave. Confirmó almirante, el planeta designado Tierra muestra signos de una civilización tecnológicamente avanzada. Sin embargo, hizo una pausa. Mandíbulas. Moviéndose de confusión, hablar Vexor Cera instó: su tecnología es primitiva para nuestros estándares, apenas habían tocado su propio sistema solar. Es notable. Han sobrevivido tanto tiempo. El reposacabezas de Zara se encendió con interés. En los milenios, desde que Saron había llevado a las estrellas, se habían encontrado con muchas especies, pero pocos habían logrado avanzar sin autodestruirse. Preparar un equipo de primer contacto. Quiero ver a estos humanos por mí mismo. Cuando la nave Saron entró en la órbita de la Tierra, la respuesta fue, predeciblemente, caótica. Los gobiernos de la Tierra se apresuraron, se movilizaron fuerzas militares y los medios de comunicación. Difundieron especulaciones interminables, pero en medio del pánico, un pequeño grupo de líderes humanos logró coordinar una respuesta. El Dr. Seten, el líder de la xenolingüística de la Tierra en el transbordador, aterrizó en un campo a las afueras de la ciudad de Nueva York, respiró profundamente agarrando su traductor universal, un dispositivo que hasta ahora había sido puramente teórico. El pasillo del transbordador se abrió como una flor floreciente y aparecieron los almirantes Shera flanqueados por sus guardias. Los ojos de Sea se abrieron de par en par al ver los Saran. Eran una especie sorprendente, criaturas insectoides altas con 4 brazos y exoesqueletos iridiscentes. El reposacabezas de Zara se cubrió con patrones bioluminiscentes, una característica que Samantha aprendería más tarde que era parte integral de comunicación Sarón. «Bienvenidos a la Tierra», Samantha dijo con voz firme. A pesar de sus nervios, activó el traductor. Esperando que transmitiera sus palabras con precisión, la cabeza de Zara inclinó sus ojos compuestos, enfocándose en el pequeño humano frente a ella. Cuando habló, sus palabras salieron como una serie de clics y retumbos, pero el traductor hizo su trabajo. «Somos los Saron, venimos buscando conocimiento a cambio». Los primeros días de contacto fueron un torbellino de reuniones diplomáticas, intercambios culturales y discusiones científicas. Los Saron estaban ansiosos por aprender sobre la Tierra y sus habitantes, pero su fascinación inicial rápidamente dio paso al desconcierto y en algunos casos al rechazo. En una reunión privada con los líderes de la Tierra Cera, no se anduvo con rodeos. «Tu especie es desconcertante», dijo su traductor, luchando por transmitir las complejas emociones en su voz. «Han logrado mucho con tan poco. Sus cuerpos son frágiles, su vida útil es breve, pero persisten». ¿Por qué? La presidenta Alina Rodríguez de la Coalición de la Tierra Unida se inclinó hacia adelante, sus ojos agudos. «Almirante, con el debido respeto, nuestra fragilidad, como la llamas, es nuestra fuerza. Nos adaptamos, superamos. No es la duración de la vida lo que importa, sino lo que hacemos con el tiempo que se nos da». El reposacabezas de Zara parpadeaba con patrones que los humanos aún no podían interpretar. Era una mezcla de diversión y escepticismo. Palabras nobles, pero la galaxia es vasta e implacable. ¿Cómo te adaptarás cuando te enfrentes a amenazas? Más allá de tu comprensión, la pregunta quedó en el aire sin respuesta, pero no olvidada. Mientras las semanas se convertían en meses, el intercambio cultural se profundizaba. Los científicos de Zara Aran se maravillaban con el arte humano. La música y la literatura estaban particularmente fascinados por la historia humana. Un tapiz de triunfos y tragedias, de imperios surgidos y caídos, de incontables guerras, pero también actos increíbles de cooperación. Pero era la tecnología humana la que realmente desconcertaba a los Saran por sus estándares. Era ineficiente, a menudo redundante y
A veces francamente primitiva, pero funcionaba. Los humanos habían dividido el átomo tocado, la luna, y creó redes de información global utilizando tecnología que Saron consideró obsoleta hace siglos. El subcomandante Vexor, encargado de estudiar las capacidades militares humanas, entregó su informe al almirante Shera con una mezcla de confusión y desdén. Sus armas son rudimentarias. Almirante, se basan principalmente en proyectiles. Sus naves apenas pueden salir de su atmósfera y sus soldados. Hizo una pausa. Las mandíbulas hicieron clic en lo que podría haber sido una risa. Se cansan fácilmente. Requieren un sustento constante y sus cuerpos se rompen bajo la más mínima presión en un conflicto que no tendría ninguna oportunidad. Wenzel absorbe la información. Sus ojos compuestos no revelan nada y, sin embargo, Vexor, su historia está llena de guerras. Han sobrevivido, prosperado incluso. ¿Cómo explicas esto? La cabeza de Vexor se oscureció un poco. Quizás la suerte, o tal vez él, dudó. Habla libremente. Subcomandante, tal vez nos estamos perdiendo algo. Almirante, algo que no podemos cuantificar ni medir. Cera parloteó suavemente. Un sonido que podría haber sido un acuerdo. Continúa con tus observaciones. Vexor, sospecho que estos humanos tienen más que enseñar. Nosotros de lo que pensamos inicialmente a medida que los Saron profundizaban su comprensión de la humanidad, las tensiones comenzaron a hervir a fuego lento bajo la superficie de esta relación entre especies. Los humanos, por su parte, estaban agradecidos por la tecnología avanzada y el conocimiento que compartían los Saron, pero muchos se enojaron con la condescendencia apenas velada de los alienígenas. Los Saron, a pesar de su fascinación, no pudieron deshacerse de su creencia en su propia superioridad. Este delicado equilibrio se puso a prueba cuando un grupo de extremistas humanos, temiendo la influencia alienígena, atacó una instalación de investigación Saran. La respuesta fue rápida y brutal, con los guerreros Saron sometiendo fácilmente a los atacantes, pero el incidente dejó a ambos lados conmocionados después. Sam Tan se encontró mediando una reunión tensa entre Cera y el presidente Rodríguez. Este ataque es inaceptable. Cera hizo clic en sus patrones bioluminiscentes que destellaban con ira. Vinimos en paz, ofreciendo conocimiento más allá de sus sueños, y así es como somos Repid. El rostro de Rodríguez era una máscara de calma, pero su voz era de acero. Las acciones de unos pocos no representan a la humanidad en su conjunto. Almirante, condenamos este ataque en los términos más enérgicos, pero su respuesta, la fuerza utilizada fue excesiva. El reposacabezas de Sara se ensanchó excesivamente. Mostramos moderación, sí. Quisiéramos, podríamos saber lo que Rodríguez interrumpió sus ojos. Entrecerrando los ojos nos destruyó. Ese es el tipo de relación que desea, almirante, porque déjeme asegurarle que si llega a eso, encontrará que la humanidad no es tan débil como parece. Pensar, la sala quedó en silencio. La tensión palpable, Sta miró entre los dos líderes, su mente corrió para encontrar las palabras adecuadas para calmar la situación. Tal vez dijo con cuidado, este incidente destaca la necesidad de un entendimiento más profundo de ambos lados. Tenemos mucho que aprender el uno del otro, pero aprender requiere humildad y apertura mental. Los ojos compuestos de Sara giran hacia Samantha. Estudiándola atentamente después de un largo momento, la postura del almirante se relajó. Ligeramente sus palabras tienen mérito. Dr. Chen, podemos haber subestimado las complejidades de este intercambio cuando concluyó la reunión. Ambas partes acordaron establecer una fuerza de tarea conjunta para mejorar la comprensión cultural ING y los protocolos de seguridad. Pero como Samantha observó la partida de la lanzadera de Sara, no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo de un desafío mucho mayor en los días siguientes. Tanto los humanos como Saron se encontraron reevaluando sus percepciones mutuas. Los humanos, impulsados por la comprensión de su inferioridad tecnológica, redoblaron sus esfuerzos en la investigación científica y la exploración espacial. Los Saron, sacudidos por la ferocidad de la respuesta humana a su demostración de fuerza, comenzaron a mirar la historia humana con nuevos ojos. Vexor, en particular, pasó largas horas estudiando. La guerra humana se sumergió en relatos de batallas ganadas contra probabilidades abrumadoras de estrategias innovadoras que cambiaron el rumbo de las guerras, del indomable espíritu humano frente a la adversidad. Lentamente, una
Nueva comprensión comenzó a amanecer en él a medida que la primera parte de esta inesperada saga interespecies llegaba a su fin. Tanto los humanos como Saron se encontraban en una encrucijada. Los conceptos erróneos iniciales comenzaban a desvanecerse, reemplazados por un respeto cansado y una creciente comprensión de que, tal vez en la inmensidad del cosmos, se necesitaban más de lo que ambos bandos estaban dispuestos a admitir. Pero se avecinaban desafíos mayores en el horizonte, desafíos que pondrían a prueba el temple de ambas especies y revelarían la verdadera naturaleza de la fuerza de la humanidad. La galaxia parecía tener mucho más reservado para esta improbable vida. Una vez que surge la amenaza galáctica, la paz incómoda entre los humanos y los Saron había durado casi un año cuando la galaxia decidió lanzarles una bola curva. Llegó en forma de una señal de socorro captada simultáneamente por los conjuntos espaciales profundos de la Tierra y la flota Saron en órbita. Los ojos compuestos de la almirante Sara parpadearon con preocupación mientras estudiaba la representación holográfica del origen de la señal. Viene de la galaxia de Andrómeda. Hizo clic en su traductor para transmitir la gravedad en su voz. Está a millones de años luz de distancia. Ninguna especie conocida tiene la tecnología para transmitir a distancias tan vastas. Sam Tachen, ahora enlace oficial de la Tierra con los Saron, frunció el ceño. ¿Podría ser un fenómeno natural? ¿Un pulsar? Tal vez Vexor, que había estado inusualmente tranquilo, dio un paso adelante. No, Dr. Chen, esta señal es una advertencia. La habitación quedó en silencio mientras Vexor interactuaba con la computadora de la nave y decodificaba el complejo mensaje incrustado en la señal mientras la traducción aparecía en las pantallas de la habitación. Un escalofrío recorrió la columna de Sina. Se llaman a sí mismos los Heraldos del Vacío. Vexor explicó que su bravuconería habitual fue reemplazada por un tono sombrío. Son una especie de seres de energía capaces de consumir sistemas estelares enteros para alimentar su expansión. Ya han devorado gran parte de su galaxia natal y ahora están poniendo sus miras en la nuestra. El presidente Rodríguez se une a través de una proyección holográfica. Inclinarse. Adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos? El reposacabezas de Sara palpitaba con patrones urgentes, según la edad de las señales y su velocidad estimada. Menos de 5 años antes de que lleguen a los bordes exteriores de nuestra galaxia. La noticia se extendió como un reguero de pólvora a través de las sociedades humanas y SAR. El pánico se apoderó de muchos, pero otros se unieron pidiendo unidad frente a esta amenaza existencial. Saron, a pesar de toda su tecnología avanzada, se encontró desconcertado. Sus armas diseñadas para el combate físico parecían terriblemente inadecuadas contra seres de energía pura. Fue en este momento de crisis galáctica que las cualidades únicas de la humanidad comenzaron a brillar. En una sesión de emergencia conjunta de los gobiernos de la Tierra y Saron, las ideas del alto mando volaron rápidamente. Los científicos propusieron aprovechar el poder de los agujeros negros. Los ingenieros sugirieron escudos de energía masivos para proteger los sistemas poblados, y los estrategas militares debatieron los méritos de las tácticas de golpe y fuga frente a la defensa concentrada. En medio del clamor, un joven físico humano llamado Dr. Aiden Nira se aclaró la garganta. ¿Y si comenzó vacilante? Estamos pensando en todo esto de manera incorrecta. Estamos tratando de luchar contra la energía con energía, pero ¿y si pudiéramos contenerla en su lugar? Los ojos compuestos de Sara giran hacia él. Explíquele al Dr. Nakamura que la confianza de Aiden creció mientras hablaba. Los heraldos del vacío son seres de energía. ¿Cierto? La energía no se puede crear ni destruir, pero se puede transformar. Y si pudiéramos crear una especie de dimensión de bolsillo, un espacio donde podríamos atraerlos y luego sellarlos, la habitación estalló en una mezcla de charlas emocionadas y refutación escéptica. Wexler, que había estado estudiando la guerra humana intensamente durante el año pasado, se encontró asintiendo con la cabeza. Es poco ortodoxo él, admitió. Pero podría funcionar en los próximos meses. Los científicos humanos y Saron trabajaron incansablemente para darle vida a la idea de Eden el proyecto. Con nombre en código Pandora's Box, combinaba física teórica humana de vanguardia con tecnología avanzada. Saron era una unión de imaginación humana e ingeniería alienígena, que ninguna de las partes podría haber logrado sola a medida que avanzaba el trabajo.
Sera se encontró pasando más tiempo con los humanos, particularmente el Dr. Chen y el Dr. Nakamura. Se sorprendía continuamente por su capacidad de pensar fuera de los límites de la ciencia establecida para dar saltos intuitivos que su propia gente habría descartado como ilógicos una noche. Mientras tomaban un descanso poco común de sus labores, Sera se volvió hacia Samantha. Debo confesar que el Dr. Chen, al comenzar a entiende por qué tu especie ha sobrevivido a pesar de sus limitaciones. Samantha levantó una ceja. Oh, ¿y qué has concluido? El reposacabezas de la almirante Sara, la tía, con patrones que Samantha había aprendido a reconocer como consideración. Ustedes, los humanos, no aceptan limitaciones. Donde vemos obstáculos insuperables, ustedes ven desafíos que superar. Es admirable si a veces es una tontería. Samantha no pudo evitar sonreír. Tenemos un dicho en la tierra. Almirante, la necesidad es la madre de la invención. Cuando nuestras espaldas están contra la pared. Ahí es cuando a menudo somos más creativos. Como para probar su punto. Un avance se produjo solo unos días después. El equipo había creado con éxito una microdimensión estable en el laboratorio. Un bolsillo de espacio-tiempo que podría, teóricamente, atrapar y contener grandes cantidades de energía. Fue un logro monumental, pero presentó un nuevo desafío. ¿Cómo implementarlo a escala galáctica? Una vez más, fue el ingenio humano lo que proporcionó una solución. El capitán Michael Torus, un veterano de la Fuerza Espacial de la Tierra, propuso usar una red de sondas más rápidas que la luz para crear una red de estas dimensiones de bolsillo a través del borde exterior de la galaxia como una red, explicó, sus ojos iluminados por la emoción. Dejamos que los heraldos del vacío vinieran a nosotros y luego activaron la trampa. El plan era audaz y requería tiempo y coordinación de precisión en una escala nunca antes intentada. Pero cuando se lanzaron las primeras sondas, una nueva sensación de esperanza comenzó a extenderse entre las sociedades humana y Sarana. Vexor, que observaba el lanzamiento desde el puente de la nave insignia Sarana, se volvió hacia Sera. Creo que ahora lo entiendo, dijo. Entiende suavemente que subcomandante. ¿Por qué estos humanos son tan peligrosos? No son sus cuerpos ni su tecnología, son sus mentes, su espíritu. Señaló la pantalla de visualización donde las elegantes sondas diseñadas por los humanos estaban desapareciendo en la inmensidad del espacio. Se negaron a aceptar la derrota incluso frente a probabilidades imposibles, y eso los hace capaces de lograr lo imposible. Sera parpadeó de acuerdo. Sus ojos informáticos reflejaban la luz de las estrellas. De hecho, Vexor y yo sospecho que solo hemos comenzado a arañar la superficie de lo que son capaces de hacer, como las sondas se dirigieron a toda velocidad hacia sus destinos, llevando consigo las esperanzas de dos especies e innumerables otras en toda la galaxia. Tanto los humanos como Saron se encontraron entrando en una nueva fase de su relación. Los conceptos erróneos y las tensiones iniciales habían dado paso a un respeto a regañadientes, y ahora, frente a una amenaza común, algo más estaba floreciendo, una verdadera asociación. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Los heraldos del vacío se acercaban a una fuerza imparable de destrucción cósmica. La trampa estaba preparada, pero ¿sería suficiente? ¿Y qué desafíos imprevistos surgirían en el calor de la batalla, cuando la segunda parte se acercaba a su fin? La galaxia contenía la respiración esperando la tormenta que se avecinaba. La humanidad había demostrado su valor como aliado, pero pronto tendrían que demostrar su valía como guerreros a escala cósmica. La verdadera medida de su fuerza estaba a punto de ser probada, y el resultado determinaría el destino no solo de la Tierra o del Imperio Sarón, sino de toda la vida en la galaxia. El escenario estaba preparado para una confrontación que remodelaría la comprensión de lo que significaba ser una potencia galáctica, y el corazón de todo era la humanidad, lista para mostrarle al universo por qué eran quizás la especie más peligrosa de todas. La batalla de New Horizon, el día en que la humanidad se había estado preparando, finalmente llegó. Los sensores de largo alcance detectaron a los heraldos del vacío entrando a la Vía Láctea. Sus firmas energéticas eran inconfundibles contra el telón de fondo del espacio normal. La flota conjunta humana Saron se reunió en el borde de la galaxia, tensa para la batalla. La almirante
Cera estaba de pie en el puente de su nave insignia, la Starfire. Su exoesqueleto iridiscente reflejaba la atmósfera tensa que la rodeaba. A su lado, el capitán Michael Torres de la nave terrestre Defiant parecía casi tranquilo. Su rostro curtido delataba solo un indicio del estrés que debía estar sintiendo. Llegaron antes de lo esperado. Zira hizo clic en su traductor, transmitiendo la urgencia en su tono. Torres asintió, ojos fijos en la pantalla holográfica que mostraba al enemigo que se acercaba bien. Odio esperar. El reposacabezas de Sara parpadeó con patrones de sorpresa y admiración. Incluso ahora, al borde de una batalla que decidiría el destino de la galaxia, este humano mantuvo su compostura. Fue impresionante. El sistema de comunicación cobró vida y la voz de la Dr. Iden Nakamura llenó el puente almirante capitán. La red Pandora está en línea y lista. Estamos tan preparados como nunca lo estaremos reconocido, el Dr. Torres respondió. Ahora solo necesitamos activar la trampa. El plan era atrevido en su simplicidad: atraer a los heraldos del vacío a la red de dimensiones de bolsillo creadas por las sondas Pandora, luego activar la red atrapando a los seres de energía en un laberinto de burbujas de espacio. Tiempo. En teoría fue brillante en la práctica. Bueno, estaban a punto de descubrirlo a medida que los heraldos del vacío se acercaban. Su verdadera naturaleza se hizo evidente. Eran vastos vórtices giratorios de energía pura, cada uno capaz de engullir sistemas estelares enteros. La vista envió un escalofrío a través incluso del Saron más endurecido guerreros. Todas las naves. Estaciones de batalla. Sex ordenó con voz firme. Recuerda el plan, atráelos. Pero no te enfrentes directamente a menos que sea absolutamente necesario el humano Sarón. La flota se puso en posición, una delicada danza de naves, actuando como cebo para un depredador cósmico, los heraldos del vacío sintiendo. La concentración de materia y energía mordieron el cebo. Lo que siguió fue una batalla. Diferente a cualquier otra que la galaxia haya visto jamás, los heraldos del vacío, dándose cuenta demasiado tarde de que habían sido engañados. Atacaron con zarcillos de energía destructiva, las naves explotaron, sus tripulaciones vaporizadas en un instante, pero por cada nave perdida la flota atrajo a los heraldos más profundamente en la red Pandora. En el puente del Starfire, las alarmas sonaron cuando otro crucero cayó. Al embate del heraldo estamos perdiendo demasiados, gritó Vexor, su bravuconería habitual reemplazada por miedo genuino. Toro, su rostro iluminado por los destellos de explosiones distantes, se volvió hacia Cera. Necesitamos comprar más tiempo. Permiso para llevar al desafiante a correr. Los ojos compuestos de Sara se abrieron de par en par. Eso es suicidio. El capitán Thor se ha permitido una sonrisa sombría tal vez, pero podría funcionar. Antes de que Cera pudiera protestar más, el desafiante rompió la formación y cargó de cabeza hacia la mayor concentración de heraldos del vacío. La nave humana se abrió paso entre las explosiones de energía, con una agilidad imposible, atrayendo la atención de los horrores cósmicos. ¿Qué están haciendo?, preguntó Vexor. Las mandíbulas chasquearon agitadas. Sara observó con asombro cómo el desafiante conducía a Mary Chase a través del campo de batalla, atrayendo cada vez más heraldos del vacío al corazón de la red Pandora. Nos están dando una oportunidad. Ella respondió suavemente, justo cuando parecía que el desafiante no podría sobrevivir ni un momento más. La voz de Torres llegó a través de la calma. Ahora, el Dr. Nakamura activa la red en todo el campo de batalla. Las ondas Pandora zumban a la vida. El espacio en sí parecía ondular y doblarse. Las dimensiones de bolsillo se abrían como los pedes de alguna flor cósmica. El vacío. Los heraldos, tomados con la guardia baja, se encontraron siendo arrastrados hacia estas anomalías espaciales, pero la batalla estaba lejos de terminar cuando las dimensiones de bolsillo comenzaron a cerrarse, sellando el camino. Un gran número de seres de energía, los heraldos restantes, redoblaron sus naves de asalto en ambos lados, cayeron ante su ataque furioso y por un momento pareció que el plan podría fallar. Fue en este momento de crisis que la verdadera fuerza de la humanidad brilló en toda la flota. Las tripulaciones humanas comenzaron a improvisar y adaptar sus tácticas sobre la marcha de maneras que dejaron atónitos a sus aliados Saron. La tripulación de la nave terrestre Intrepid
Sus sistemas de armas destruidos utilizaron los campos gravitacionales de su nave para redirigir los ataques de los heraldos del vacío hacia los atacantes. La nave científica Curiosity, que originalmente tenía la intención de mantenerse alejada de la batalla, se sumergió en la refriega utilizando sus sensores avanzados para predecir y contrarrestar los movimientos del heraldo y, a través de todo, el desafiante bailó. Taurus y su tripulación empujaron su nave más allá de sus límites, realizando maniobras que deberían destrozar la nave. Se convirtieron en el foco de atención de la batalla, un faro de desafío que inspiró a toda la flota. Zira, al ver esta exhibición de coraje e ingenio humanos, sintió algo que nunca antes había experimentado: humildad. Vexor, dijo su voz, llena de un nuevo respeto. Creo que podemos haber subestimado a nuestros aliados. Vexor, sus ojos, fijos en el campo de batalla, solo pudieron asentir en acuerdo mientras la batalla continuaba. Más y más, heraldos del vacío se encontraron atrapados en la red Pandora. Aquellos que permanecieron libres se volvieron cada vez más erráticos. Sus ataques más desesperados fue un punto de inflexión, pero la victoria aún no estaba asegurada. En un último impulso cataclísmico, los heraldos restantes reunieron su energía para un último asalto. La flota combinada se preparó para el impacto, sabiendo que sus escudos no podrían soportar un ataque tan concentrado, pero una vez más, el ingenio humano proporcionó una solución. El Dr. Samtan, trabajando frenéticamente con un equipo de científicos humanos, y Saran tuvieron un avance. Podemos usar las dimensiones de bolsillo cerradas como escudo. Gritó por el comunicador. Sus firmas de energía deberían repeler el ataque del heraldo. Fue una táctica desesperada, pero en este punto, la desesperación era todo lo que tenían. Siguiendo las instrucciones de Samantha, la flota se reposicionó detrás de la pared brillante de dimensiones de bolsillo selladas, mientras los heraldos del vacío desatado. Su ataque final, el escudo improvisado, apenas aguantó. Después de esa descarga de energía titánica, los heraldos restantes se vieron debilitados y superados en número. Uno por uno fueron acorralados en las fauces que esperaban de la red Pandora, hasta que finalmente, improbablemente, la batalla fue ganada cuando el polvo se asentó y la flota hizo un balance de sus pérdidas. Un silencio atónito cayó sobre el campo de batalla. Lo habían hecho contra todas las probabilidades, enfrentándose a un enemigo que por todos los derechos debería haberlos aniquilado. Habían emergido victoriosos en el puente del Starfire. Cera se volvió para dirigirse a su tripulación, su traductor, luchando por transmitir la profundidad de emoción en su voz. Hoy hemos sido testigos de algo extraordinario. Hemos visto coraje frente a probabilidades imposibles, ingenio en el corazón del caos y un espíritu de cooperación que trasciende las especies. Pero sobre todo hemos visto la verdadera fuerza de nuestros aliados humanos. Hizo una pausa, sus ojos compuestos, escaneando la maltratada pero inquebrantable flota. Ante ella, admito que cuando nos encontramos por primera vez con humanos pensé que eran primitivos, frágiles, incluso tontos. Estaba equivocado. Hoy han demostrado estar entre los guerreros más formidables que esta galaxia haya conocido jamás, no por su tecnología o su fuerza física, sino por su espíritu indomable y su capacidad de adaptarse y superarse mientras estallaban vítores en toda la flota, tanto humanos como Saron. La era Sex se dio cuenta de que esta batalla había cambiado más que solo el destino de la galaxia, había cambiado a los propios Saron, desafiando sus percepciones y abriendo sus ojos a nuevas posibilidades. La batalla de New Horizon, como llegaría a ser conocida, marcó un punto de inflexión en la historia galáctica. Fue el día en que demostraron su valor no solo como aliados, sino como una fuerza a tener en cuenta en la arena cósmica. Pero cuando la flota comenzó el largo viaje a casa llevando consigo cuentos de valor y victoria, un nuevo desafío se cernía en el horizonte. Los heraldos del vacío estaban contenidos. Pero ¿por cuánto tiempo y qué otras amenazas podrían acechar en los vastos confines inexplorados del universo? Una cosa era segura: cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaran, la humanidad los enfrentaría con el mismo espíritu y determinación que habían mostrado hoy, y los Saron, una vez desdeñosos de su primitivo, los aliados,
estarían a su lado listos para enfrentarse al universo juntos. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Descubriendo la debilidad del enemigo en las semanas posteriores a la batalla de New Horizon, una nueva era de cooperación amaneció entre la humanidad y los Saron. La victoria había tenido un gran costo, incontables vidas perdidas. La nave, destruida y la amenaza inminente del vacío contenido pero no derrotado. Los heraldos. Mientras la flota conjunta regresaba a la Tierra, las minas de ambos lados ya estaban corriendo hacia el siguiente desafío: cómo asegurar la contención a largo plazo de su enemigo cósmico en una instalación de alta seguridad en Marte recientemente bautizada como el Centro de Investigación Intergaláctica. Un equipo de las mentes más brillantes de ambas especies se reunió. El Dr. Samta Chen y el Dr. Aiden Nakamura representaron a la humanidad, mientras que el contingente Sarkon fue liderado por Vexor, quien había cambiado su uniforme militar por las túnicas de un científico. La red Pandora está reteniendo. Aiden informó que su pantalla holográfica mostraba la vasta red de dimensiones de bolsillo que se extiende a través del borde de la galaxia, pero estamos detectando fluctuaciones. Los heraldos del vacío están probando su prisión. Vexor parloteó nerviosamente, un sonido que su traductor interpretó como un zumbido pensativo. Nuestra contención puede no ser permanente. Necesitamos encontrar una manera de neutralizarlos por completo. Samantha, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, asintió con la cabeza para hacer eso. Necesitamos entenderlos mejor. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo llegaron a existir? Y lo más importante, ¿tienen alguna debilidad que podamos explotar? El equipo se puso a trabajar analizando los datos recopilados durante la batalla. Analizaron firmas energéticas. Estudiaron los pocos fragmentos de materia del vacío del Herald que habían logrado recolectar y realizaron incontables simulaciones. El progreso fue lento y la frustración aumentó. Fue durante una sesión particularmente agotadora que un avance inesperado llegó de una fuente improbable. El capitán Michael Torres, aún recuperándose de las heridas sufridas durante la batalla, había sido invitado a observar el trabajo del equipo de investigación mientras escuchaba a los científicos debatir teorías. Algo hizo clic en su mente. «Esperen», interrumpió su voz cortando la jerga técnica. Todos están pensando en esto como científicos, pero ¿qué pasaría si lo viéramos desde una perspectiva táctica? La sala quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia la batalla. Advertir. El capitán Torres cojeó hacia la pantalla holográfica manipulándola. Imagen con facilidad practicada a pesar de sus heridas. «Miren aquí», dijo resaltando. Una secuencia particular de la batalla. Cada vez que cerrábamos una sección de la red Pandora, los patrones de ataque del Herald cambiaban. Era sutil pero consistente, casi como si se estuvieran adaptando. Vexor terminó. Sus mandíbulas hicieron clic con entusiasmo, pero eso significaría que no son solo energía sin mente. Samantha respiró las implicaciones. Al darse cuenta de que su sensibilidad era tal vez incluso una inteligencia colectiva, esta revelación desató una oleada de nuevas direcciones de investigación. Si los heraldos del vacío eran de hecho sensibles, tal vez la comunicación era posible, y si podían comunicarse, podrían negociar o al menos entender sus motivaciones. El Dr. Nakamura se dedicó a desarrollar un medio de comunicación que combinara técnicas avanzadas de entrelazamiento cuántico con la tecnología de dimensión de bolsillo utilizada en la red Pandora. Su objetivo era crear un puente entre el espacio normal y el heraldo contenido que permitiera el intercambio de información sin arriesgar su... Mientras tanto, Samantha y Vexor se centraron en descifrar los patrones de energía observados durante la batalla, trabajando en la teoría de que estos podrían ser una forma de lenguaje. Fue un trabajo minucioso que requirió que dejaran de lado las nociones preconcebidas, tanto de los humanos como de la lingüística de Sarón. Las semanas se convirtieron en meses y poco a poco se avanzó. El puente de comunicación de Eden resultó exitoso, lo que les permitió enviar pulsos simples de energía a las dimensiones de bolsillo y recibir respuestas. El trabajo de Samantha y Vex comenzó a dar frutos, así como también a reconocer patrones en las emisiones de energía del heraldo que de hecho podrían ser una forma de comunicación, pero fue la combinación de estos esfuerzos con las ideas tácticas de Torres lo que condujo al mayor avance al analizar las respuestas del heraldo
a diferentes tipos de pulsos de energía y correlacionarlos con su comportamiento durante la batalla. Surgió un patrón. No solo se están comunicando. Thor se dio cuenta durante una sesión nocturna. Están reaccionando emocionalmente. Mire aquí. Cuando enviamos pulsos que imitan su propia firma energética, se agitan, pero cuando enviamos pulsos de una frecuencia diferente, se calman. Samantha terminó con los ojos muy abiertos al comprender que es como música para ellos. Diferentes frecuencias evocan respuestas diferentes. Este descubrimiento abrió caminos de investigación completamente nuevos. Si los heraldos del vacío pudieran ser influenciados por energía específica, frecuencias tal vez podrían ser pacificadas o incluso redirigidas. El equipo comenzó a experimentar con varias melodías de energía, observando las reacciones del heraldo a través del puente de comunicación mientras profundizaban. Más en este lenguaje basado en la energía, hicieron otro descubrimiento sorprendente. Los heraldos del vacío no eran inherentemente destructivos, estaban hambrientos. Su consumo de sistemas estelares no era un acto de malicia, pero una búsqueda desesperada de sustento. Su galaxia natal se había agotado del tipo específico de energía que necesitaban para sobrevivir, lo que los llevó a buscar nuevas fuentes. Esta revelación provocó un acalorado debate entre el equipo de investigación. Algunos, como Vexor, argumentaron que comprender las motivaciones del Heraldo no cambiaba el hecho de que eran una amenaza para toda la vida en la galaxia. Otros, incluida Samantha, vieron una oportunidad para una resolución pacífica. Si podemos encontrar una manera de proporcionarles la energía que necesitan ella. Argumentó apasionadamente que podríamos coexistir, tal vez, incluso aprender de ellos. El debate continuó, pero una cosa estaba clara: habían encontrado la debilidad del Heraldo del Vacío. Si se usaría para destruirlos o para forjar una alianza sin precedentes, quedó por verse a medida que se difundían las noticias de estos descubrimientos, que provocaron una nueva ola de innovación en las sociedades humanas y saranas. Los ingenieros comenzaron a diseñar nuevos tipos de generadores de energía. Los teóricos propusieron métodos para recolectar energía del vacío del espacio mismo, y los especialistas en ética lidiaron con las implicaciones morales de comunicarse potencialmente con una especie que casi los había destruido. La almirante Cera observaba estos desarrollos desde su posición supervisando la flota combinada, y se encontró una vez más maravillándose de la adaptabilidad humana, donde los saranos solo veían una amenaza que eliminar. Los humanos veían un rompecabezas que resolver, un aliado potencial que conquistar. Realmente son notables. Ella acude en su ayuda frente al horror cósmico. Buscan comprensión después de una batalla devastadora. Buscan soluciones pacíficas. Tal vez esta sea la verdadera fuente de su fuerza. Como parte 4 llegó a su fin. El equipo de investigación conjunto humano-Saron estaba al borde de una decisión que daría forma al futuro de la galaxia. El conocimiento que habían adquirido les proporcionó el poder para destruir potencialmente a los heraldos del vacío de una vez por todas, pero también ofrecía la tentadora posibilidad de convertir a un enemigo mortal en un aliado de poder inimaginable. El escenario estaba listo para una confrontación final, no de armas y naves de guerra, sino de ideas y posibilidades. Y una vez más, la humanidad se encontró en el centro de un drama cósmico, lista para dar forma al destino, no solo de su propia especie, sino de toda la vida sensible en la galaxia. La verdadera prueba del estado de la humanidad como los guerreros más peligrosos del universo estaba a punto de comenzar, pero esta vez el campo de batalla sería uno de diplomacia, ética y la naturaleza misma de la existencia. La última batalla y revelación. La Gran Cámara del Consejo Galáctico Unido estaba llena de tensión. Representantes de todas las razas espaciales de la Vía Láctea se habían reunido para decidir el destino de los heraldos del vacío y, por extensión, el futuro de la galaxia. En el centro de todo se encontraba una pequeña delegación de humanos. Su presencia era un testimonio de lo lejos que habían llegado en tan poco tiempo en el escenario cósmico. La Dr. Zeta Chen respiró profundamente. Mientras se acercó al podio detrás de ella, el capitán Michael Torus y el Dr. Aiden, Nakamura ofreció gestos de aliento a través de la cámara. El almirante Cera y Vexor
Observaron atentamente sus ojos compuestos, reflejando la gravedad del momento. Los distinguidos representantes Samantha comenzó, su voz se estabilizó a pesar del peso de billones de mentiras que descansaban sobre sus palabras. Nos encontramos en una encrucijada. La elección ante nosotros no es solo sobre el destino de los heraldos del vacío, sino sobre quiénes somos como seres sensibles y lo que queremos que sea nuestra galaxia. Hizo una pausa y dejó que su mirada recorriera la diversa asamblea. Tenemos los medios para destruir a los heraldos, para eliminar una amenaza que casi nos aniquiló a todos. Muchos dirían que este es el curso prudente, la opción segura. Pero me presento ante ustedes hoy para defender un camino diferente. Un murmullo se extendió por la multitud. Samantha insistió en nuestra investigación. Ha demostrado que los heraldos del vacío no son destructores sin mente, sino una especie impulsada por la desesperación y el hambre. Son sensibles, capaces de comunicarse, y nosotros creemos en el cambio. No proponemos la destrucción, sino el diálogo, no la eliminación, sino la coexistencia. La cámara estalló en una cacofonía de protestas y exclamaciones. Los representantes de los mundos que habían sufrido bajo el ataque del Heraldo fueron particularmente vocales en su oposición. STHI se mantuvo firme esperando a que el ruido se calmara. Entiendo tú. Miedo, continuó una vez que el silencio cayó de nuevo. Créeme que lo comparto, pero el miedo no puede ser la base sobre la que construimos nuestro futuro. Los humanos tenemos una larga historia de convertir enemigos en aliados, de encontrar puntos comunes donde ninguno parecía posible. Es quizás nuestra mayor fortaleza. Hizo un gesto a sus colegas. Hemos desarrollado un método para comunicarnos con los heraldos, para proporcionarles la energía que necesitan sin. La destrucción de sistemas habitados sí requerirá sacrificio, sí conlleva riesgos, pero los beneficios potenciales, el conocimiento que podríamos obtener, los avances que podríamos hacer juntos, son inmensurables. Como Samantha presentó el plan detallado, que involucra una red de generadores de energía especialmente diseñados e interacciones cuidadosamente controladas con los heraldos, el estado de ánimo en la cámara comenzó a cambiar. El escepticismo permaneció, pero ahora estaba teñido de curiosidad, y en algunos casos, de esperanza. Aunque no todos estaban convencidos, un anciano sarón, su exoesqueleto con las cicatrices de incontables batallas, se levantó para hablar. Esto es una locura. Hizo clic en su traductor, apenas manteniendo el ritmo de su discurso agitado. Los humanos son jóvenes. No entienden los verdaderos peligros del universo. No podemos arriesgar todo en este experimento. El debate se prolongó durante horas con apasionados argumentos de ambos lados. A lo largo de todo, la delegación humana se mantuvo firme, respondiendo preguntas, abordando preocupaciones y defendiendo firmemente su visión de una comprensión más inclusiva. La galaxia, mientras el Consejo parecía llegar a un punto muerto, la almirante Cera dio un paso adelante. La cámara quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia el héroe de guerra condecorado. No hace mucho, comenzó su voz cargando el peso de sus experiencias. Yo hubiera estado de acuerdo con aquellos que pedían la destrucción del Heraldo Bisquí a los humanos como criaturas primitivas, frágiles que apenas valen la pena notar en el gran esquema del cosmos. Ella hizo una pausa en su recinto, concentrándose en Samantha y su equipo. Me equivoqué. El reposacabezas de Sara latía con patrones de respeto y admiración. Estos humanos nos han mostrado una manera diferente de enfrentar la aniquilación. Buscaron comprensión cuando se enfrentaron a un enemigo implacable. Buscaron puntos en común. Han demostrado una fuerza no de armas o tecnología, sino de espíritu e intelecto. Se volvió para dirigirse a toda la asamblea. He visto a estos humanos en batalla. He sido testigo de su coraje, su adaptabilidad, su absoluta determinación de sobrevivir contra todo pronóstico. Pero lo más importante, he visto su capacidad de compasión, incluso hacia aquellos que buscaron destruirlos. Si creen que vale la pena seguir este camino, yo por mi parte me inclino a confiar en su juicio. Las palabras del almirante parecieron romper el punto muerto uno por uno. Los representantes comenzaron a expresar su apoyo al plan humano. Estaba lejos de ser unánime, pero cuando se contaron los votos finales, quedó claro que la propuesta había sido aprobada.
La galaxia intentaría comunicación y coexistencia con los heraldos del vacío. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad. La red Pandora fue cuidadosamente modificada. Se construyeron y desplegaron generadores de energía, y un equipo de lingüistas y científicos de toda la galaxia trabajó incansablemente para refinar su comprensión de la comunicación de los heraldos. Finalmente, el día del primer contacto llegó a una instalación especialmente construida en el borde de la galaxia, Samantha, y su equipo se prepararon para abrir un canal controlado a la dimensión de bolsillo que contenía a los heraldos. La tensión era palpable a medida que se enviaban pulsos de energía con mensajes de paz y ofertas de sustento durante lo que pareció una eternidad. No hubo respuesta. Entonces, de repente, los sensores se iluminaron. Los patrones de energía fluyeron de regreso a través del canal complejo y hermoso a medida que los algoritmos de traducción trabajan para descifrar el mensaje. Respiramos despacio y lentamente las palabras empezaron a aparecer en la pantalla. Oímos, entendemos, aceptamos. La sala estalló en vítores y lágrimas de alegría. Era solo el comienzo de lo que sin duda sería un proceso largo y desafiante, pero fue un comienzo hacia un futuro donde la comprensión triunfó sobre el miedo, donde se vio como fuerza y donde incluso los aliados más improbables podían encontrar un terreno común. A medida que las noticias del contacto exitoso se extendían por toda la galaxia, la almirante Cera se encontró en un momento tranquilo de reflexión con el capitán Torres. ¿Sabes? Hizo clic suavemente en su traductor, transmitiendo un tono de asombro cuando nos encontramos por primera vez con su especie. Pensamos que éramos los avanzados que venían a iluminar a los humanos primitivos. Torres se rió entre dientes, y ahora el reposacabezas de Sexer palpitaba con colores que Torres había aprendido a reconocer como diversión y respeto. Ahora entiendo por qué los humanos son realmente los guerreros más peligrosos del universo. No son sus armas ni sus tácticas. Son sus ideas, su capacidad de ver posibilidades donde otros solo ven amenazas, su obstinada negativa a aceptar limitaciones. Ella giró sus ojos compuestos hacia las estrellas visibles a través de la ventana. Has cambiado la galaxia, capitán, y tengo la sensación de que recién estás empezando mientras estaban allí. Humanos izaron uno al lado del otro. La inmensidad del espacio ante ellos parecía menos como un vacío y más como un lienzo de infinitas posibilidades. Los heraldos del vacío habían sido la mayor amenaza de la galaxia, pero al enfrentar esa amenaza, la humanidad había demostrado ser la mayor esperanza de la galaxia. El viaje por delante sería desafiante, lleno de obstáculos y reveses, pero con el ingenio humano liderando el camino apoyado por la fuerza y sabiduría de sus aliados alienígenas, el futuro de la galaxia parecía más brillante que nunca. Al final no fue la capacidad de la humanidad para la guerra. Lo que los convirtió en los guerreros más peligrosos del universo fue su capacidad su habilidad para convertir a los enemigos en amigos y su inquebrantable creencia de que un futuro mejor siempre era posible sin importar las probabilidades, y esa quizás fue la mayor victoria de O.